Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vinimos al extremo norte de Israel para conocer Tel Dan, que era la capital de una de las 12 tribus de Israel. Vamos a conocer la puerta de Abraham, el trono de los reyes de Israel, las murallas israelitas y también el manantial del río Jordán. Entonces, si están listos, vamos a empezar. Estamos en la entrada de Tel Dan, que es un parque arqueológico muy importante en Israel. Está casi en la frontera con Líbano y a pocos kilómetros de Siria. Y estamos a los pies del monte Hermón, que es el más alto de Israel, con más de 2.200 metros de altura y está cubierto de nieve todo el año. Y gracias a eso, aquí en Indán hay manantiales de agua, entre ellos el nacimiento del río Jordán. Ahora vamos a conocerla juntos, vamos. El río Jordán tiene 3 nacimientos, Dan, Banias y Hatzbani, y entre ellos Dan, que es el que estamos viendo ahora, es el más grande. Aquí corren 238 millones de metros cúbicos de agua por año. Entonces, el deshielo del monte Hermón crea aquí muchos manantiales. Estamos viendo uno de ellos justo aquí. Los manantiales se van juntando para formar el Dan y después el Dan se transforma. El Dan se transforma en el río Jordán y ahora quiero aprovechar para tocar el agua del Dan junto con ustedes. Está muy fría, pero tiene sentido porque viene del deshielo de la montaña. Dan es conocida por ser una de las fuentes del río Jordán, pero más que eso, es famosa por su historia y arqueología, ligada a las 12 tribus de Israel, y eso es lo que vamos a ver juntas ahora. Así que, solo un poquito más de agua para el camino y vamos. El final del invierno se acerca, en pocas semanas empieza la primavera en Israel y el país se va a cubrir de flores. Pero ya podemos ver algunas de ellas aquí. ¿Ven estas hermosas flores amarillas? ¿Qué planta es esta? Esta es la planta de mostaza que se menciona en Mateo 13. Les propuso otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual es realmente la más pequeña de todas las semillas, pero al crecer es la mayor de las plantas y se convierte en un árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y Jesús habla de la planta de mostaza. Ustedes están viendo aquí la imagen de cómo la semillita pequeña y el árbol van creciendo. Apenas estamos al final del invierno. En los próximos meses, estas plantas van a crecer aún más. Eso nos enseña cómo debe ser nuestra fe. De una pequeña semilla nace una gran planta. ¿Y cuántas cosas maravillosas también podemos hacer con nuestra fe? Y aquí ya vemos los restos arqueológicos de la ciudad que fue fundada alrededor del año 2700 a.C. Chicos, esta ciudad tiene 4700 años de historia y fue fundada justamente aquí por ser un lugar estratégico. Aquí hay agua en abundancia, lo cual es bastante raro en la región. Tampoco falta tierra fértil para la agricultura. Pero lo principal es que por aquí pasaban muchas de las rutas comerciales del mundo antiguo. Por ejemplo, existía Mares, el camino del mar, y era una ciudad cananea pagana llamada Laís. Es increíble estar caminando entre casas de 3000 y 4000 años. Aquí es donde vivía la gente. Y la Biblia nos habla tanto sobre este tipo de ciudad, sobre las ciudades paganas. Pero hay un lugar pagano cananeo aquí, sin igual, que es conocido como la Puerta de Abraham.
Y ahora vamos juntas en esa dirección para ver la puerta Sanoto. Llegamos a la puerta de Abraham. Tiene 3770 años. Era parte del sistema de protección de la ciudad. Está hecho de ladrillos secados al sol, tiene 7 metros de altura y son 3 arcos. Estamos viendo el arco exterior. ¿Pero por qué se llama la puerta de Abraham? Porque en esa época estaba ocurriendo la guerra de los 9 reyes. 4 reyes de Mesopotamia estaban luchando contra los 5 reyes de la ciudad de la llanura. Y en ese caso pocos van a vencer a muchos. Y cuando los reyes de Mesopotamia destruyen la ciudad de Sodoma, van a saquear sus bienes y llevarse prisioneros. Y entre esos prisioneros, Lot, el sobrino de Abraham, va a ser llevado. Y tomaron todos los bienes de Sodoma y de Gomorra y todo su alimento. Y se fueron. También se llevaron a Lot, que vivía en Sodoma, hijo del hermano de Abraham, y sus bienes, y se fueron. Entonces vino uno que había escapado y se lo contó a Abraham, el hebreo. Y entonces Abraham escucha que Lot fue capturado y viene aquí a rescatarlo. Al oír esto, Abraham, al oír que su hermano estaba preso, armó a sus criados nacidos en su casa, 318, y los persiguió hasta Dan. O sea, Abraham toma a sus hombres y viene con ellos hasta Dan para pelear y rescatarlo. Y probablemente él entró por esta puerta porque era la única y principal entrada de la ciudad. Entonces, imaginen que Abraham subió por estas escaleras, cruzó esta puerta para salvar a su sobrino. Vean qué increíble, la puerta que Abraham cruzó sigue aquí hasta el día de hoy. Algunos siglos después, la puerta empieza a correr el riesgo de derrumbarse. Se vuelve estructuralmente inestable. Y por eso, el pueblo de Israel lo va a rellenar de tierra y va a tapar todo esto y lo va a incorporar a la muralla. Y gracias a que fue tapado hace unos 3000 años, quedó protegido. Entonces, en 1979, los arqueólogos finalmente logran redescubrir este tesoro arqueológico. Como podemos ver en los laterales, rellenaron un poco con restauración, usando las mismas técnicas que ellos usaban, pero es restauración. La parte central del arco es 100% original. Y lo que hicieron fue poner esta cúpula aquí arriba para proteger el arco, de ahora para toda la eternidad. Después de eso, Abraham va a tener a su hijo Isaac, que va a dar origen a Jacob, y Jacob va a tener 12 hijos. Jacob y sus hijos van a bajar a Egipto por necesidad. Al principio, ellos van a ser muy bien recibidos, pero después el pueblo va a ser esclavizado. Al principio, otra vez, eran 12 hijos. Cada uno de esos hijos va a empezar a generar su propia descendencia, y los 12 hijos van a dar origen a las 12 tribus de Israel. Y una familia que desciende con algunas desigualdades. Decenas de personas se van a transformar en un pueblo de millones de personas después de 400 años de esclavitud. Y entonces, finalmente, como sabemos, Dios va a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ellos pueden regresar aquí hasta la tierra prometida. Y la tierra será dividida entre las 12 tribus, según el mapa que pueden ver aquí. Vean cuál es el territorio que recibe la tribu de Dan. El territorio está al lado de los filisteos y justamente por causa de los filisteos, la tribu de Dan no logra conquistar el territorio que debería ser suyo. Y por eso ellos buscan una nueva región para establecerse. Como está escrito en Jueces 18:1, la tribu de los danitas buscaba para sí una herencia donde habitar, porque hasta ese día, entre las tribus de Israel,
no les había tocado por suerte su herencia. Y entonces la tribu de Dan conquista la ciudad de Laís y le cambia el nombre a Dan, como se le conoce hasta el día de hoy. Y ahora vamos juntos a conocer las murallas construidas por la tribu de Dan. Miren cuánta arqueología hay detrás de mí ahora. Pero antes de explicarles qué es esto, quiero aprovechar para invitarlos a participar en una de las caravanas del canal Israel con Aline. Puedes participar viviendo en cualquier ciudad de Brasil o del mundo. Para más información y precios, visiten nuestro sitio web www.israel.com/aline.com.br. Y lo que está detrás de mí es la puerta de la ciudad. Hoy en día, cuando pensamos en una puerta, simplemente pensamos en un lugar para entrar y salir de la ciudad. Pero en aquella época, la puerta era un lugar sumamente importante. Así que también vamos a entrar en este lugar tan importante. La Biblia nos dice que en las puertas es donde los reyes se sentaban, donde los profetas hablaban al pueblo, se hacían juicios y también los ancianos se quedaban allí. Un ejemplo es el profeta Amós, que nos habla de juicios dentro de las puertas. Tal vez el Señor de los ejércitos tenga piedad del remanente de José. Eso es porque las puertas eran un lugar muy concurrido, con gente entrando, saliendo, comercio. Si eres profetisa y quieres hablar a multitudes, ¿qué mejor lugar que ese? Si quieres hacer un juicio, que todo el mundo vea el juicio y que haya testigos, aquí es el lugar ideal. Y vemos eso también en este versículo. Entonces el rey se levantó y se sentó a la puerta, e hicieron saber a todo el pueblo diciendo: He aquí, el rey está sentado a la puerta. Entonces el pueblo vino a presentarse delante del rey. En el original, en hebreo, está escrito Vaishev Bachar y estaba sentado en la puerta, es decir, dentro de la puerta. Eso quiere decir que si entramos por esa puerta también encontraremos el trono de un rey. ¿Será que sí o será que no? Vengan conmigo y vamos a descubrirlo. Aquí estaba el trono del rey. Pueden ver que hay una parte un poco alta, 2 escalones como si fuera un escenario, y aquí estaba el trono. El trono original no sobrevivió, pero toda su base, que era de piedra, es así. Y por eso, chicos, vamos a sentarnos aquí en el trono de los reyes y ver. Tenemos 4 piedras como estas alrededor. Dentro de la piedra se colocaba un tronco de madera y sobre él se ponía una especie de toldo. Eso le daba sombra al rey y también hacía que el lugar se viera aún más imponente. Claro, el rey de Israel no se sentaba aquí todo el tiempo. Si él venía a la ciudad, podría quedarse aquí. Pero en el día a día, el lugar también era usado por el gobernador y el administrador de la ciudad. Y si ustedes miran al lado del trono, hay un banco largo aquí. Vamos a sentarnos en él también. Este banco es el banco de los ancianos. Entonces aquí ellos podían estar para recibir a las personas en la ciudad, ayudar en la administración, aconsejar al rey. Pero claro, en esa época había una separación muy grande de clases y poderes. Los ancianos eran importantes y recibían el banco, pero no podían sentarse en el trono del rey. Es maravilloso cómo la arqueología puede ayudarnos a entender mejor la Biblia. Pero incluso con tantos y tantos hallazgos, muchos todavía dudan de la historicidad de la Biblia. Hasta hace pocos años, la mayoría de los arqueólogos del mundo creía que el rey David nunca existió, que él era un mito, una leyenda creada por el pueblo de Israel. Pero eso va a cambiar gracias a un hallazgo arqueológico encontrado aquí. En 1993,
arqueólogos encontraron aquí en la puerta de Teodán una inscripción. Fue escrita por Hazael, el rey de Damasco, en arameo, y cuenta cómo ganó una guerra y mató a 2 reyes, Jeroán, el hijo de Acab, rey de Israel, y también a Ocosías, hijo de Jorán, el rey de la casa de David. Este texto comprueba la existencia del rey David y de su descendencia. No solo era conocido por el pueblo de Israel. Esta es una prueba arqueológica de que incluso los enemigos de Israel sabían de David y de su descendencia. Y ahora vamos juntos a entrar e invadir la ciudad de Dan. Y caminando aquí vemos el tamaño de esta puerta. No es simplemente un pequeño arco de entrada, sino que es un complejo enorme lleno de salas. Miren, por ejemplo, estas de aquí. ¿Para qué podían usarse estas salas? Tenían varios propósitos, pero entre ellos, esto de aquí, podían ser salas para soldados. Aquí había soldados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para proteger la entrada de la ciudad de invasiones enemigas. Vean que aquí al lado, continuando, hay más y más salas. En ellas también se guardaban mercancías, porque aquí en la entrada de la ciudad también es donde se recaudaba buena parte de los impuestos y realmente muchos impuestos se recaudaban aquí. Porque la ciudad era sumamente importante y extremadamente rica. También alrededor de la ciudad, las ciudades vecinas tenían que pagar impuestos a Dan. Pero a pesar de la importancia de la riqueza y de las construcciones colosales que había aquí, Dan es una ciudad que pecó. Y el pecado de esta ciudad va a causar la destrucción de la mayor parte de las 12 tribus y por eso esas tribus van a desaparecer. Para conocer toda esta historia, no dejen de conectarse aquí en el canal la próxima semana y suscríbanse al canal para no perderse nada. Y nos vemos aquí todos los domingos. Un beso y hasta la próxima.